Generó revuelo y mucho escozor las declaraciones que tuvo Alberto Baños, ¿no? El subsecretario de Derechos Humanos de la Argentina, sobre todo porque las hizo en el ámbito del Comité contra la Tortura de la ONU. Bueno, vamos a saludar para hablar de esto a Rodrigo Pomares, que es coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, este es un paso más de no solo el negacionismo, sino la reivindicación, ¿no?, de lo sucedido durante la dictadura aquí en Argentina. Sí, la verdad que sorprendieron de alguna manera la forma, el tono que empleó la representación de Argentina ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Recordar que este es un ámbito diplomático en el cual quienes van como representantes no van como en representación de una gestión de gobierno, sino que van en representación del Estado argentino. Y entonces, más allá obviamente de las cosas que se dijeron o de las apreciaciones que tuvo en este caso el subsecretario de Derechos Humanos, acompañado del subsecretario de Política Penitenciaria y del subsecretario de Legal y Técnica, también la tonalidad y el desconocimiento y la falta de reconocimiento del Comité contra la Tortura como un organismo al cual la Argentina debe especial atención y, digamos, está obligado a responder ante los requerimientos, porque la Argentina suscribió la Convención contra la Tortura, y no solo la suscribió, sino que en el 94 le dio jerarquía constitucional, es decir que hay una obligación especial de Argentina de ir ante los requerimientos o de contestar a los requerimientos del Comité contra la Tortura. Y bueno, más allá de esto, ¿no?, también las cuestiones que se dijeron, expresar de manera completamente agraviante, o realizar expresiones muy agraviantes hacia los comisionados de ese comité, hacia las organizaciones de derechos humanos que fueron a producir sus informes y acompañar información al Comité contra la Tortura, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que tuvo una representación también en esa audiencia, y bueno, en nuestro caso como Comisión por la Memoria, que también estuvimos allí representados, pero a la vez presentamos un informe muy detallado de, por un lado, bueno, la realidad a nivel nacional con la judicialización, criminalización de la protesta y represión de la protesta social, y a la vez, bueno, toda la situación también de violaciones de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, en sus distintos aspectos. Así que fueron con una postura negacionista en general, y en particular respecto de, por supuesto, el terrorismo de Estado, negando los 30.000 desaparecidos, ¿no?, y tomándose de esa negación a los 30.000 desaparecidos para, bueno, hablar de memoria completa, ¿no?, para hablar de la necesidad de que se investiguen los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas durante la dictadura y el genocidio de Estado, cosa que es ni más ni menos que la vuelta de la instalación de la teoría de los dos demonios, que socialmente y en nuestro país ya hace tiempo fue superada, y ni que hablar con los múltiples juicios que se han realizado y la evidencia por demás abundante respecto de lo que representó el terrorismo de Estado y digamos la falta de tino de seguir insistiendo en la teoría de los dos demonios como forma de entender la historia reciente en nuestro país, ¿no? Sí, es importante esa distinción que hacías al principio, ¿no?, que fueron en representación del Estado argentino, y es justamente claro, el Estado el que, bueno, no respetó las normas que debían respetarse, ¿no?, sino que se trata de justificar su accionar en función de lo que hacían en teoría las organizaciones armadas, ¿no? Sí, pero permití una cosa más. Después el Estado volvió a la democracia
y en un proceso histórico muy largo de democracia, fue reconociendo por etapas la responsabilidad que el Estado tuvo en ese momento. Y no solo reconoció la responsabilidad que el Estado tuvo, sino que aparte fue por más y habilitó los juicios a los genocidas, los juicios a los torturadores, de manera tal, y promovió políticas también a través de leyes para la reparación de las víctimas y para que, por ejemplo, se incluya como parte de las currículas educativas lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Es decir, que allí estaba sentado el Estado argentino negando lo que el propio Estado argentino ya reconoció y ya convalidó a través de sus leyes y a través de los consensos sociales que llevaron a que, bueno, esas políticas prosperaran. Entonces es gravísimo, porque estar sentado ante un organismo representando al Estado argentino y llevar la postura de una gestión de gobierno en temas tan estructurales como los que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad y eventualmente el genocidio, es un error grave en términos diplomáticos y es un desconocimiento, si se quiere, de esa órbita que es el Comité contra la Tortura como un ámbito en el que los estados tienen que ir a transmitir lo que es su política de Estado, no las opiniones personales de algún funcionario o las opiniones personales ni siquiera del presidente de la Nación, ¿no? Claro. Sino la política que el Estado tiene respecto de una problemática concreta. Bueno, hoy estamos viendo que ese mismo Estado, ¿no?, actualmente administrado por La Libertad Avanza, tampoco, o mejor dicho, ha dejado de colaborar, por ejemplo, en la restitución de los niños apropiados durante la dictadura, ¿no? Por poner un ejemplo que nos remite justamente a los crímenes que se cometieron en la década del 70. Claro. Sí, bueno, negaron, es eso lo que también es preocupante, negaron a la vez políticas que son sostenidas por la propia gestión, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ellos tienen negacionismo con la historia reciente de nuestro país en lo que respecta al genocidio, pero a la vez niegan lo que están haciendo en lo concreto, es decir, niegan las políticas regresivas, niegan que hayan desfinanciado todo lo que tiene que ver con la promoción de los sitios de memoria, niegan que hayan recortado el personal de esos sitios, niegan que bueno, esto que decís, ¿no? La falta de apoyo de políticas que estructuraban gran parte de lo que tenía que ver con la política de derechos humanos en materia de memoria, verdad y justicia. Entonces, son negadores de la historia, pero a la vez son negadores de lo que ellos hacen. Sí. Negadores completos, diría. Es una negación completa y muy irrespetuosa, y es importante remarcarlo porque la forma en que se manifestaron fue una forma especialmente agresiva y ubicándose como víctimas, y eso también es una cuestión particular que se dio en el discurso del subsecretario de Derechos Humanos, ubicando a la Argentina como víctima de un ataque de Naciones Unidas. Ustedes imagínense que el Comité contra la Tortura esté integrado por representaciones de los países más diversos del mundo, y no todos tienen posturas monolíticas, ¿no? Hay muchos matices en las posturas de quienes integran esos organismos internacionales. Imagínense un contubernio de todas esas representaciones para atacar a la Argentina, sí, lo cual lo pone en un lugar un poco también cercano al delirio, ¿no? Pero bueno, esa forma agresiva, en definitiva, y esa denostación del organismo como tal, lo que implica es un adelantamiento de algo que también dijo el subsecretario de Derechos Humanos, es que pone en tela de juicio, va a poner en tela de juicio lo que salga como conclusiones de lo que el comité va a decir, y que no es otra cosa que obviamente solicitarle a la Argentina que tenga particular atención sobre recomendaciones que van a ir orientadas a que el Estado tiene que revertir políticas en general que son violatorias a los derechos humanos. Entonces, lo que está adelantando el gobierno argentino de alguna manera es que va a desconocer lo que el Comité contra la Tortura vaya a expresar en términos de recomendaciones a la Argentina. Y por supuesto, yendo al presente y al accionar del Estado argentino a través de sus fuerzas de seguridad hoy en día, también desconocen los numerosos casos de violencia institucional que incluyen también acciones torturantes, ¿no?, hacia detenidos, por ejemplo, en numerosas manifestaciones. Sí, desconocen que la información detallada que se aportó
respecto de la sistematicidad de la represión a la protesta, que es algo realmente diferencial y preocupante de esta gestión de gobierno, no porque otros no la hayan ejercido, sino por la forma, por la determinación y porque es parte de un programa de gobierno, ¿no? La represión de la protesta. Bueno, más allá de la evidencia que se ha aportado, hay un desconocimiento total, no aportaron tampoco ningún dato específico y han llevado la discusión al plano de que el protocolo antipiquetes en realidad vino solamente a ordenar el tránsito, es decir, como si todo el esquema represivo que se viene montando tenga que ver con si las personas circulan o no por la vía pública, que en definitiva también lo que hay para decir es que en gran parte se ve entorpecida cotidianamente por el accionar de las propias fuerzas de seguridad, que son las que cortan el tránsito, por ejemplo, en todo lo que es todo lo que circunda el Congreso de la Nación, con los vallados, con el corte de calles que hacen las propias fuerzas policiales, bueno. Pero no es un problema de tránsito o de garantía del tránsito, es un problema de definición política respecto a tolerar o no a la disidencia política, y eso es lo que en realidad toda la información que se viene aportando demuestra, ¿no? Que lo que en el fondo hay es una falta de tolerancia a esta gestión de gobierno a la oposición y a la disidencia política. Así es. Bueno, quedan unos días, ¿no? El 28 de noviembre se va a conocer la evaluación que haga el organismo sobre todo esto que estamos conversando. Exactamente. Bueno, obviamente también nosotros destacamos que la comisión es un mecanismo local de la provincia de Buenos Aires. No solamente hemos advertido cuestiones que tienen que ver con vulneraciones de derechos humanos a nivel nacional, sino que también hemos manifestado cuestiones que tienen que ver con el despliegue policial y la situación carcelaria de las personas con padecimiento mental y en particular niños, niñas y jóvenes en la provincia de Buenos Aires, y eso también es parte del planteo que se hizo a nivel de este organismo que es el Comité contra la Tortura. En ese punto nosotros hace tiempo venimos llevando informes a nivel de Naciones Unidas respecto a estas vulneraciones de derechos, también para precisar que los organismos que vamos ante el Comité contra la Tortura no tenemos una visión sesgada ni parcial de lo que es la realidad, cuando muchos de los organismos que llevan informes hacen referencia a las vulneraciones de derechos humanos de provincias que incluso no se encuentran gestionadas por la libertad avanzada. Así que los informes son ecuánimes y tienen una mirada realmente amplia de lo que implican, determinadas vulneraciones a nivel nacional. Algunas corresponden a la órbita del gobierno nacional y otras corresponden a los organismos provinciales, ¿no? Pero bueno, sí. La contestación de esta gestión de gobierno ha sido realmente inédita en los años que por lo menos a nosotros nos ha tocado intervenir ante las audiencias del Comité contra la Tortura. Es verdad, hay que destacarlo, que efectivamente, ¿no?, la Comisión Provincial por la Memoria anualmente hace su informe sobre los episodios de tortura y la situación también carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Eso lo hemos hablado también aquí puntualmente cada vez que se presenta ese informe. Es así, y con todas las gestiones de gobierno desde que la comisión ha sido creada, sin ningún tipo de matiz respecto de la proveniencia política de cada una de esas gestiones, los informes han sido muy completos y muy ecuánimes respecto de la situación que se percibe y muy autónomos respecto de la situación que se percibe en lo que es el ejercicio de la fuerza por parte del Estado, en las cárceles y también por la violencia policial u otros contextos, ¿no? Pero me parece que es importante reflejarlo porque uno de los agravios que realizó el gobierno nacional tiene que ver con la falta de independencia o autonomía de quienes han ido a expresar lo que se expresa como violaciones de derechos humanos ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y es importante destacar al menos en el rol de la comisión, que eso, bueno, es completamente erróneo. No es un organismo parcial, ni es un organismo que haya estado atravesado por ninguna coyuntura política respecto de sus posicionamientos. Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, en relación a esta posición que tomaron los subsecretarios de la delegación argentina, Alberto Baños, Julián Curi, Diego Goldman, frente al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.